Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés y voy a enseñarte en este video cómo ayudar a la función contar.si.conjunto, sumar.si.conjunto, este conjunto de funciones .si.conjunto que tiene Excel, debido a una pregunta que me hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal y voy a responderla en video para ejemplificar cómo poder utilizar a las funciones .si.conjunto pasando multicriterios en los argumentos de criterios mezclados con criterios de un solo elemento. Entonces, para que podamos entender el contexto del ejercicio, quiero que imagines esta tablita o este rango de datos que tiene aproximadamente 50, 49, 48 registros, pensaría yo que tiene, en donde en la primera columna estoy colocando 5 tipos de categorías: la categoría A, la categoría B, la categoría C, la categoría D y la categoría E. En la columna cliente estoy colocando solamente 6 nombres, los 6 nombres típicos que yo siempre utilizo para mis ejemplos: Diana, Andrés, Nelly, Luis, Sergio y Jorge. Y luego en el valor estoy colocando un valor arbitrario que por ejemplo puede representar una venta y yo quisiera contar cuántos registros tengo para Diana de cualquiera de estas 3 categorías. Básicamente, si yo vengo y empleo el filtro o el autofiltro y filtro solamente por los elementos del nombre o cliente de Diana, yo puedo apreciar que tengo 2 registros para la categoría E, 2 registros para la categoría D y 2 registros para la categoría C. No tengo registros para la categoría A ni tengo registros para la categoría B. Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Mira, muy sencillo, vamos a utilizar a la función contar.si.conjunto. En el primer argumento llamado rango de criterios voy a utilizar por ejemplo el rango del cliente para comparar el único criterio que tengo de momento, que en este caso sería Diana. Si yo cierro la función, el valor devuelto tiene que ser 6, 2 para la categoría C, 2 para la categoría D y 2 para la categoría E, y me da el recuento. Pero realmente, ¿qué pasa cuando lo quiero comparar con la C, la B o la A? ¿Qué debo hacer? Utilizar varios criterios, por ejemplo, rango de criterios 2, tomar todo el conjunto del rango de criterios y pasarle luego el A, luego tomar nuevamente todo el conjunto de criterios y pasarle el criterio B y seguidamente tomar todo el conjunto de criterios de la categoría y luego pasarle el criterio C. Obviamente no sería lo lógico porque cada uno de los elementos se va a cruzar y la función no va a operar correctamente. Tengo que darle una ayudadita. ¿Qué debo hacer? Fíjate. En el rango de criterios 2 debo tomar toda la columna llamada categoría y posteriormente en el criterio voy a seleccionar los 3 al tiempo. ¿Qué va a hacer la función? Va a comparar criterio de la categoría A con Diana, criterio de la categoría B con Diana, criterio de la categoría C con Diana y me va a devolver una respuesta de tipo matricial, en donde en el A me va a dar un valor de 0, B un valor de 0 y en el C me va a dar un valor de 2. Recordemos que el D y el E se encuentran dentro de la fuente de datos, pero la función no los filtra porque no se encuentran categorizados dentro de estos 3 criterios. Por tanto, ¿cómo podemos ayudar a la función contar.si.conjunto? Un método es utilizando a la función suma producto, en donde sume cada uno de los elementos de esta matriz y devuelvo el resultado. Es decir, para Diana solo existen 2 registros que pertenecen a la categoría C. Para estas 2 categorías no existen registros. ¿Podemos hacerlo mediante el uso de la función sumar.si.conjunto? Claro que sí. En este caso, en el rango de suma voy a tomar toda la columna llamada valor y seguidamente en el rango de criterios voy a tomar el criterio o el rango para el cliente, voy a dar una coma, tomo nuevamente el criterio y luego la columna categoría, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, tomo los 3 elementos o los multicriterios, cierro, evalúo con F9 y tengo 00998 que serían la suma de los 2 registros de la categoría C. ¿Qué hago? Utilizo a la función suma producto, vengo y cierro, evalúo con enter y obtengo el resultado. Si hago el filtro rápidamente por el nombre de Diana, fíjate en este caso que tengo para C estos 2 elementos que me arroja
998. Por lo tanto, me está dando correctamente. ¿Podemos aplicar esto a una regla de formato condicional? Claro que sí. Voy a colocar, por ejemplo, regla para la columna 1. Voy a dar un enter, voy a copiar este mismo formato, lo voy a pegar para acá y luego coloco regla de la columna 1, regla de la columna 2, regla de la columna 3 y voy a colocarle una pequeña sombrita. Fíjate lo que vamos a hacer. Voy a comparar el primer elemento del cliente para que el formato condicional haga el resto. Voy a fijar 3 veces con la tecla F4 para dejar la columna como absoluta y se apliquen las demás, y la voy a comparar directamente con el criterio que en este caso sería el cliente y sería Diana. Fijo con F4. ¿Qué sucede? Que necesito evaluar un multicriterio. Voy a llamar a la función y voy a abrir un paréntesis y esto lo voy a pasar en la primera prueba lógica, y en la segunda prueba lógica, como necesito evaluar cualquiera de esas 3 categorías que se llegue a dar dentro de un registro, pues sencillamente que me devuelva un valor de verdadero. Utilizo la función o y vengo y comparo directamente todo el criterio que va a pertenecer directamente a la columna categoría, fijando 3 veces la columna como absoluta y luego dejando la fila como relativa, y lo comparo directamente con los 3 elementos que corresponden al criterio. Si yo evalúo la prueba lógica dentro de la función o, fíjate que me da falso, falso, verdadero, es decir, C solamente va a ser igual a C, a esto da falso y a esto da falso. Pero la función o es una función de reducción, por tanto me arroja un solo valor de verdadero porque al menos un elemento se evaluó como verdadero. Ahora bien, si cierro la función y también es una función de reducción, por tanto si evalúo con F9, ambos deben cumplirse como verdadero para que el registro devuelva un valor de verdadero por la regla de formato condicional. Fíjate que si la descargo hacia abajo, pues rápidamente voy a obtener la regla de formato condicional. Copio la fórmula con control C, selecciono los datos, control shift hacia abajo, control backspace, formato condicional. Nueva regla de formato, pego en la cajita de texto la fórmula y luego vengo aquí y le voy a poner, por ejemplo, un relleno de amarillo. Doy clic en aceptar, fíjate que si hago nuevamente un filtro por el cliente, en este caso Diana, y le doy clic en aceptar, únicamente se está marcando el valor o los registros que contengan el valor de Diana y el criterio de C. Suponga, por ejemplo, que ahora reemplazo el de A por un valor de E. Se están marcando esos otros 2, pero el de C ahora se comporta como el de D. Entonces se evalúan solamente estos 2. Fíjate la fórmula. Ahora bien, voy a quitar esto, el filtro o el autofiltro, y voy a cambiar, por ejemplo, a Nelly. Fíjate que Nelly tiene formato condicional solamente para el criterio de la categoría A, B, C sobre Nelly, y solamente se están marcando, por ejemplo, B, A, B. No tiene C, así que se marcan solamente los que tenga dentro del criterio. ¿Cómo podemos ayudar a la función contar.si.conjunto, sumar.si.conjunto, por ejemplo, promedio.si.conjunto, mediante multicriterios que pasamos en un solo elemento para evaluar un solo resultado? Con la función suma producto, evaluándola matricialmente. Así obtenemos, en este caso, evaluar varios criterios en una sola expresión. ¿Y cómo marcamos con formato condicional? Podemos hacerlo rápidamente utilizando la función de reducción y la función de reducción o. En inglés o en idioma inglés, estas funciones serían la AND y la OR. Y la función sumar.si.conjunto sería sumIfs y la contar.si.conjunto sería countifs. Un abrazo grande, espero que el video les haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.